que son continuación del capítulo anterior, perdón, de este capítulo que es con relación a los modelos ARIMA. La clase pasada vimos las pruebas Dickey-Fuller y hoy vamos a ver otras dos pruebas adicionales a esas pruebas Dickey-Fuller que se llaman las pruebas KPSS y la prueba Perron-Phillips, la prueba PP. Entonces las describimos rápidamente. Digamos, recuerden, el tema que estamos trabajando en este capítulo es decidir si una serie tiene una raíz unitaria o no. Entonces le estamos aplicando unas pruebas, unas pruebas particulares. La primera, entonces, fue la Dickey-Fuller. La segunda, entonces, es la KPSS. Todas se basan en un supuesto. Las pruebas Dickey-Fuller se basaban en que la serie se podía aproximar mediante un modelo autorregresivo de orden P. Esta prueba KPSS se asume que se puede aproximar es con una marcha aleatoria. Entonces, se escribe el modelo con tres posibilidades. Una es que Y de T es una marcha aleatoria más un ruido. La otra es que es la marcha aleatoria, el ruido, más una media, que se llama pues la deriva o una constante. Y la última es una marcha aleatoria, un ruido y una tendencia lineal. Entonces, estas tres son similares a los tres casos de la Dickey-Fuller, solo que pues esta prueba utiliza otra estrategia. ¿Cómo es la hipótesis nula en este caso? Entonces, como la marcha aleatoria U se define con esta expresión, las marchas aleatorias son unas series que se definen de manera recursiva. U de T, el valor en T, depende del valor en T menos 1 más un ruido a T, que se asume normal 0 sigma cuadrado. Entonces, es con este sigma con el que se plantea la hipótesis. La hipótesis nula es sigma igual a 0. ¿Qué consecuencia tiene, por ejemplo, no rechazar la nula? Si vemos en la ecuación de la marcha aleatoria, si sigma 2 fuera 0, quedaría una normal 0, 0. Pero es que una normal 0, 0 es una constante, igual a la media. Y como la media es 0, entonces sería una constante 0. Eso implicaría que U sub T desaparece de la ecuación si no se rechaza la nula. Y solamente quedaría Y de T igual a un ruido, pero el ruido es una serie estacionaria. Entonces, el no rechazar la nula significa o implica que la serie es estacionaria. Ahora, eso es en el primer caso. En los otros casos sería, eliminar esto implicaría que Y es una normal de media distinta de 0. Y en el tercer caso, al eliminar U, quedaría que es una normal, o sea, una I+D más una tendencia lineal. Entonces, en ese caso todavía se sigue asumiendo que Y de T es estacionaria, a pesar de que tenga una tendencia lineal. Entonces, miremos el estadístico de la prueba. En este caso, es de esta forma. Es una sumatoria de unos estimadores de varianza, que son las SJ. Esas varianzas están definidas como la suma de los errores estimados. En el modelo se estiman estos épsilon y sus valores acumulados se denominan SJ, y al elevarlos al cuadrado y sumarlos se obtiene el estadístico de la prueba.
La prueba se puede programar con estas librerías, con la librería ASTSA en la función kpsstest, y esa función tiene un parámetro que se llama lag short, pero es una variable lógica que es true o false, y cuando se responde, por ejemplo, true, significa que escoge un número de rezagos. Esto es un poquito técnico, pues el número de rezagos en una fórmula que se llama el estimador Newey-West, que es el estimador que se utiliza para el denominador. En la fórmula, este sigma al cuadrado se llama el estimador Newey-West, y tiene una fórmula pues muy específica en donde aparece un número de rezagos L. Entonces la prueba es un poquito técnica en esta parte, y pues nosotros no tocamos eso, sino que asumimos el valor por defecto, que es lag short true. Realmente pues no es posible entrar como más en detalle de esa parte. Entonces, en resumen, la KPSS es una alternativa a la Dickey-Fuller. No utiliza el modelo autorregresivo como supuesto básico, sino una marcha aleatoria. Su hipótesis nula es que la varianza es cero, la varianza de esa marcha aleatoria, y eso equivale a que la serie es estacionaria. Entonces, si queremos detectar raíz unitaria, nos interesa es que la prueba rechace la nula. Vamos a un ejemplo. Esta serie se denomina la tasa de cambio de la libra inglesa o la libra esterlina en dólares. Entonces, esta es la gráfica entre 1970 y 1997. La serie es una serie difícil de modelar. Tal vez el único modelo que en este momento podríamos utilizar sería un modelo ARIMA. Pero para poder estar seguros de que la podemos utilizar, que podemos utilizar ese modelo, pues tenemos que hacer las pruebas de raíz unitaria. Adicionalmente a la gráfica, aquí a la derecha aparece la FAC. Entonces lo que observamos es que la FAC decrece lento a cero, pues aquí estos ya son muchos rezagos, y cuando entra a las bandas de Bartlett es cuando ya podemos considerar que es cero, pero se demora en hacerlo. Entonces esto ya es un signo de raíz unitaria. Otro signo es que la serie tiene periodos de crecimiento lineal, más o menos así. Y eso es un indicador también de raíz unitaria. Esto se llama una tendencia aleatoria, una tendencia que por periodos es lineal o parece lineal. Es un indicador también de raíz unitaria. El otro indicador de raíz unitaria es que la FAC parcial tiene un solo valor. Bueno, aquí hay dos, pero tiene un único valor en el rezago 1, muy cercano al valor 1. Entonces, estas tres características nos dicen que sí, posiblemente tiene una raíz unitaria, y por lo tanto el modelo ARIMA sería el adecuado. Entonces, por ejemplo, acá podemos realizar la prueba KPSS cargando la librería y implementando entonces la prueba con la función kps.test. Aquí le indicamos entonces este parámetro pues de carácter técnico, y inmediatamente pues nos arroja los resultados. Nos arroja 3 resultados, tipo 1, tipo 2, tipo... caramba. No sé, esto está tomado directo pues de la salida del ER, pero debería ser tipo 3. Y entonces corresponden a no drift, no trend, significa entonces que no hay media distinta de cero ni tampoco tendencia lineal. Este es solamente tendencia distinta de cero, y esta es tendencia lineal. Pero lo que observamos acá es algo un poquito pues contradictorio con lo que les estaba comentando hace un momento. El valor P da 0.1. Aquí
hace una aclaración de que un valor de 0.1 significa en realidad un valor mayor de 0.1. Entonces lo que estamos observando aquí es que no rechaza la nula. Y si no rechaza la nula, entonces devolvámonos por acá. No rechazar la nula equivale a asumir que la serie es estacionaria, o sea que no hay raíz unitaria. Entonces, en alguna medida esto pues nos dice que no... Perdón, profe, ¿cómo dijo? ¿No rechazar la nula implicaba qué, perdón? Como dice por acá, ¿cierto? ¿Cómo interpretamos la prueba? La hipótesis nula es que esta varianza es cero. Entonces, no rechazar la nula es asumir que esta varianza es cero. Si esa varianza es cero, estas U desaparecen. Ok. Entonces, al desaparecer, Y queda como un ruido, pero un ruido es estacionario. Entonces, no rechazar la nula equivale a asumir que la serie es estacionaria. ¿Qué está pasando acá? Que, pues, visualmente vemos que la serie tiene todas las características de una serie tipo Arima. Es decir, tiene una raíz unitaria. Es que, bueno, es muy evidente. Pero la prueba no lo dice. Entonces, bueno, ¿qué puede ser esto? Cuando las pruebas no rechazan, recuerden que esto puede estar implicado, digámoslo así. Cuando las pruebas tienen baja potencia, tienden a no rechazar H0. Entonces, cada vez que vemos un resultado en el que no rechaza H0, podemos de pronto atribuirlo más bien a una baja potencia, es decir, la prueba no es capaz de ver la alternativa y eso puede ser una explicación. Además, pues, sucede con los tres casos. Entonces, hay un problemita allí con ya sea la implementación de la librería de la prueba o no sabría yo decir pues qué otra posibilidad hay. Si me permiten, pasamos a leerle un momentico para mostrar una alternativa. Permítanme un momento. En el R, acá tengo el ejercicio montado pues en Moodle. Aquí se lee la serie. Tengo lo que les acabo de mostrar. Y esta es el resultado que estamos viendo ahí en las notas. Aparece punto 1. Pero si utilizo otra librería, que es la librería T-Series, y hago la misma prueba con tendencia, resulta que el valor P es 0.01. Entonces sí tengo un problemita acá en el sentido de que con una librería me da que no rechaza y con otra da que rechaza. Pues tenemos que tenerlo en cuenta, pues son detalles del R que no sabría yo explicar en este momento, pues qué puede estar sucediendo. Entonces me voy a volver otra vez a las notas. Bueno, vamos con la otra prueba. Entonces, en resumen, ¿qué tendríamos que hacer acá? Pues probablemente sería conveniente hacer la prueba con la librería ATSA y también con la librería T-Series. Y como recolectando evidencias a favor o en contra de la raíz unitaria. La prueba PP es la prueba Perron-Phillips. Funciona también muy parecido a las anteriores, solo que es que esta no utiliza marcha aleatoria y tampoco
el modelo ARP que se utiliza en Dickey Fuller, sino que utiliza una R1 puro, digámoslo así, con los tres casos: un caso de media cero, un caso de media distinto de cero y un caso de tendencia lineal. Entonces son también los tres casos. En esta prueba la nula es ρ igual 1. En este caso, entonces, no rechazar la nula significa que existe raíz unitaria, distinto de la anterior, en la cual no rechazar la nula significa que no había. Son detalles pues, que hay que tener en cuenta. Entonces, el estadístico en este caso es el estimador de ρ, un estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero viene este problema, este detalle técnico, y es que ese estimador se coloca de esta manera, o ese estimador, ese estadístico se coloca de esta manera. El estadístico es muy similar al estadístico tau de Dickey Fuller, pero este denominador se calcula otra vez con ese estimador que se mencionó hace un momentico, el estimador Newey-West, con L rezagos. Entonces es el mismo detalle técnico del anterior. Lo que los libros explican es que utilizar este estimador Newey-West elimina el tener que utilizar un modelo ARP con P, digamos, ya lo habíamos visto, 2, 3, que captura autocorrelaciones. En cambio, este estimador, digamos, compensa ese modelo. Si aquí vamos a la programación, la librería ATSA también tiene entonces la prueba Phillips-Perron con la función pp.test, y saca entonces los tres casos. En los tres casos, el valor P es mayor de 0.05. Recordemos entonces nuevamente qué significa eso, que no rechazamos la nula, pero es que en este caso la nula es que sí existe raíz unitaria. Ρ igual 1 significa raíz unitaria. Entonces, bueno, tenemos una contradicción, digámoslo así, entre la prueba KPSS y la prueba PP. Bueno, ¿qué toca hacer? Como les digo, recolectar muchas evidencias y finalmente sacar una conclusión basadas en todas las evidencias. Todas las evidencias es todas las pruebas que podamos tener de que sí hay una raíz unitaria. Entonces, recolectaríamos los resultados de la Dickey Fuller, de la KPSS, de la PP, miraríamos la gráfica, etc. Y al fin tomaríamos pues una decisión. Entonces vamos a dejar pendiente una sesión de ejercicios para las tres pruebas, ¿cierto? Una sección de ejercicios con R. Y pasemos a otro detallito, otro detalle de teoría que se llaman las pruebas de no linealidad. El tema de la linealidad y la no linealidad es un tema importante en series. El problema es que definir qué es no lineal es un problema de teoría que uno encuentra que en los textos todos afirman pues que es difícil dar una definición general de qué es una serie no lineal. En este libro de Priestley hay una definición que puede servir, y es que si tenemos una serie que esté relacionada con sus rezagos a través de una función general h y se le agrega un ruido, eso puede ser una definición inicial de no linealidad. Si esta función h, no tenemos ejemplo en este momento, fuera una función pues realmente no lineal. Entonces, Priestley razona de esta manera. Suponga que h tiene a su vez una función inversa. Entonces, función inversa significaría que podíamos despejar y de esta relación 10-24 y expresarla en función del ruido. Entonces, él dice que
si H tuviera una inversa, Y se podría expresar en función de todos los valores del ruido, epsilon t menos 1, epsilon t menos 2, etc. Y eso le da pie a recordar un resultado que ya vimos, que se llamaba el teorema de Wolf, que dice que todo estacionario es una combinación lineal de valores de un ruido. O sea, los estacionarios son sumas ponderadas de un ruido. Entonces él dice, bueno, entonces una serie lineal, no lineal, ¿qué será entonces? Si tomamos que un proceso estacionario puede ser un ejemplo de serie lineal, entonces, ¿qué es no lineal? Entonces dice, no lineal sería una serie que tuviera una expresión, por una parte la que da el teorema de Wolf, o sea, que una parte de la serie está explicada por una combinación de valores del ruido, pero adicionalmente hay otra parte que está explicada por combinaciones que son productos de los ruidos, o sea, epsilon t menos j con epsilon t menos k, más otra, etcétera, donde en cada uno de esos términos van a aparecer interacciones de los, por ejemplo, en esta de 2 ruidos, en esta de 3, en esta de 4, etcétera. Entonces, según esta definición, una serie no lineal es mucho más compleja que solamente esta parte. Eso dice entonces que en realidad el tratamiento de una serie no lineal es mucho más difícil. Pero yo quiero hacer esta introducción para ver una aplicación de las redes neuronales que creo que puede ser útil. Antes de eso, entonces, 2 ejemplos con base en esta representación de series no lineales son, por ejemplo, esta. Esta es como si fuera una serie autorregresiva, si aquí solamente estuviera epsilon solo. Pero si multiplicamos epsilon con epsilon t menos 1, ya esto se vuelve no lineal y esta es una serie más difícil de analizar. Esta otra, por ejemplo, la segunda, también es una serie autorregresiva, pero si no tuviera este término sería una R1, pero este término hace que se interactúe y-1 con epsilon t-1. Entonces, pues esos efectos son efectos no lineales y hacen que estas series sean mucho más difíciles de analizar que las series lineales. Una herramienta que se está utilizando hoy en día mucho son las redes neuronales. Las redes neuronales parece que son capaces de detectar la no linealidad. Y aprovechando eso, algunos autores definieron unas pruebas o diseñaron unas pruebas para detectar la no linealidad con base en una red neuronal. Entonces hay una prueba que se llama la prueba Terás-Virta. Esa prueba dice que si usted asume que sigue un modelo no lineal con una red neuronal autorregresiva, como la que vimos en un capítulo anterior, sin estacionalidad, la habíamos definido con P nodos de entrada, que son estos. P nodos de entrada significa que utiliza P modelos AR, significa que utiliza varios modelos autorregresivos para explicar la serie. Cada uno de esos modelos va dentro de estos paréntesis. Esto es una RP. Y entonces forma Q modelos ARP y los conecta entre ellos con esta función de activación que llama, que es una función logística. Entonces este modelo, mientras más, digamos, más alto sea el valor de Q, más capacidad tendrá posiblemente de representar una serie no lineal.
Entonces, esta prueba lo que dice es, supongamos que Y tiene una parte autorregresiva, explicada por esta parte, y tiene una parte no lineal dada por esta red neuronal, y tiene un error. Entonces, la hipótesis nula diría, suponga que los coeficientes alfa son todos cero. Si todos los alfa fueran cero, esta parte desaparecería. ¿Y qué quedaría? Quedaría una RP, que es estacionario. Y al ser estacionario, por el teorema de Wolf, sería lineal, porque es una combinación lineal de ruidos. Entonces, la hipótesis nula, en este caso de la prueba Terás-Virta, dice que no hay una componente de red neuronal en la serie Y de T, y rechazar la nula significaría que sí. O sea que la serie tiene una parte lineal y una parte no lineal. Eso haría que pues, se detectara una serie no lineal, ¿cierto? El estadístico de la prueba es un estadístico que se denomina un estadístico de multiplicador de Lagrange y no es fácil de describir, no lo vamos a hacer. Solamente mencionamos que en la librería de series hay una función que se llama Terás-Virta Test y entonces implementa la serie, perdón, la prueba. Si hacemos un ejemplito sencillo, este es un ejemplo del help de la función. Ellos, por ejemplo, acá dicen, tomemos una serie que sea claramente no lineal. ¿Pero cómo así claramente? Pues que la relación entre X con sus valores rezagados no sea lineal. Sería lineal si fuera coeficiente constante por el rezago, constante por el rezago. Pero entonces ellos dicen, en lugar de eso, utilice una función que en este caso puede ser la tangente hiperbólica, es una función fuertemente no lineal, y haga depender a X y del valor de Xy menos 1 a través de esta tangente hiperbólica. Entonces este es el factor que da la no linealidad. Los otros no, esto es lineal. Entonces, si le aplicamos la prueba, responde un valor P de 0. Entonces, en este caso, rechaza la nula. La nula era esta, o es esta. Entonces, quiere decir que hay al menos un alfa que es distinto de 0, y si hay un alfa distinto de 0, hay al menos un Q, o un valor de J entre 1 y Q, para el cual se cumple esta relación. Entonces, quiere decir que sí hay una relación no lineal dada por esta parte afectando a Y de T. Eso es algo que quería mencionar. Hay otra prueba también que vamos a utilizarla, que es la prueba White, que funciona exactamente, o exactamente no, pero muy similar, y también se aplica pues de la misma manera. Me faltó aquí la instrucción. Se coloca White Test y el resultado confirma el anterior, también es un valor P de 0. Esto era con la intención de introducir este tema, que me parece que es un tema útil, que es algo que se está utilizando, por ejemplo, pues en los cursos de inteligencia artificial y en analítica, que es hacer pronósticos híbridos. Un pronóstico híbrido con un modelo ARIMA y con una red neuronal, mezclar los dos. Ese modelo se introdujo en este trabajo de Zhang de 2013, es un trabajo pues muy citado, donde este autor introduce un modelo y lo justifica de esta manera. Dice que si tuviéramos un modelo ARIMA, PQ, definido pues con estas ecuaciones, que ya esto puede resultar un poquito ya más familiar. Aquí está el ruido,
Esta es la parte autorregresiva y esta es la parte de media móvil. Y esta es digamos, la primera diferencia de Y. Entonces él dice que si uno considera la serie de los residuos en este caso se interpretan como y de t menos el valor y hat del arima. O sea, uno coge el arima y produce los valores estimados de y los indica como hemos hecho en el curso y gorro. Pero si restamos esos y gorro a y, producimos unos residuos. Estos residuos no son estos, porque esto es el ruido. A ver, yo vuelvo a... Estos residuos, repito, no son este épsilon, que es el ruido blanco que sirve para definir el arima. No, estos residuos son distintos. Es YT menos el Y hat. Entonces Zhang dice que estos residuos podrían tener una dinámica no lineal, podría ser una serie no lineal, y que esa dinámica no se revela, por ejemplo, en las pruebas Lyun-Box de incorrelación. Si hacemos pruebas de Lyun-Box, puede que estos residuos den incorrelacionados, pero eso no significa que no puedan tener una dinámica no lineal. Dinámica no lineal significa esta cosa. Pues vamos a repasar un poquito acá. Es suponer que Y tiene una parte lineal, una parte y muchas partes no lineales que están explicadas por la interacción de los ruidos. Entonces, dice que para implementar este modelo es necesario utilizar las pruebas de no linealidad. Entonces, estas dos que acabamos de ver, Trasvirta y White, se pueden aplicar ¿a quién? A esta serie. Es decir, primero aplicamos el arima, con el arima sacamos el Y hat, con el Y hat se lo restamos a Y, producimos unos residuos, y a estos residuos le aplicamos una prueba de no linealidad. Suponga que no rechaza a ver, recordemos acá un momentico. Supongamos que rechaza la nula y que detectamos que la serie de residuos es no lineal. Entonces, el paso siguiente es ajustarle una red neuronal. Y Zhang dice, entonces, si esto se cumple, o sea, si tenemos el arima y si tenemos la red neuronal, podemos hacer una suma de pronósticos, sumar los pronósticos arima con los pronósticos de la red neuronal. Y esto, él dice, es una posibilidad que mejora los pronósticos arima solos, puede mejorarlos. Profe, qué pena, eso era lo que tú decías al inicio del curso, que digamos tiene muchas posturas en contra de la mezcla de estos dos tipos de modelos para los pronósticos. O sea, al mezclarlos de esta manera, ¿eso era a lo que te referías? Es que tú al inicio del curso nos dijiste que algunos autores cuestionan el hecho de que se mezclen de esa forma los modelos, digamos, de análisis de series de tiempo. No sé si esto que nos estás explicando, esta mezcla, sea precisamente como la ejemplificación de eso que nos decías al inicio. Bueno, no es que no recuerdo bien, pues, sí, yo, a ver, qué pena, pues no recuerdo. Yo tal vez les mencioné, a ver, que una estrategia que hay, que se está utilizando hoy es descomponer la serie. O sea, uno puede descomponerla en una serie de componentes. Y coger y pronosticar cada uno de estos. Y finalmente obtener una suma de pronósticos.
El modelo que hemos utilizado de componentes se basa en esta idea, porque lo que uno hace es que descompone la serie en tendencia, estacionalidad y error, y lo que hace es que pronostica cada una de esas componentes y después suma los pronósticos. Pero hay otros métodos, por ejemplo, el método de wavelets. Perdón un momentico. Llaman wavelets. Los wavelets son unas herramientas que permiten descomponer la serie en varias subseries y pronosticar. Entonces, yo creo que yo les mencioné fue esta idea, no que fuera un error pues descomponer las series y pronosticar cada componente, porque la verdad pues yo no tengo un contraejemplo que diga que eso no se puede o que está mal hecho, ¿no? El otro ejemplo que les di fue el modelo híbrido Loess con componente estacional, con componente estacional, que una parte era con regresión Loess y se pronosticaba, y la otra parte era con una componente estacional y se pronosticaba y se podía entonces sumar los pronósticos. Y también se podía analizar los residuos y también pronosticarlos. Pero miren, en resumen, no quisiera pues como dar posiciones muy cerradas sobre qué se puede y qué no se puede, ¿cierto? Preferiría no hacer ninguna observación de ese estilo y más bien basarnos pues como en estas metodologías que ya están publicadas y que no es fácil pues que uno diga que no van a funcionar, no, sí. El artículo de Zhang generó muchos estudios y muchos trabajos de modelos híbridos y hoy lo que uno ve es que muchas personas que trabajan pues técnicos tratan de utilizar no solamente el modelo NNAR, la red neuronal autorregresiva, sino otros tipos de redes, me parece a mí, y utilizar de todas maneras esta estrategia, o sea, tratar de buscar que en esta diferencia haya algún componente no lineal que se pueda explotar a través de una red neuronal, ¿cierto? Creo que hago claridad pues sobre ese punto, pero no, insisto pues en que no tengo una posición de crítica pues a la descomposición y que eso no se puede hacer. Tal vez lo que sí de pronto mencioné era que, que no era conveniente pues aplicar una red neuronal a un modelo que fuera estacionario en covarianza. Eso pues no estaría bien, porque es que si la serie es estacionaria en covarianza, entonces sería una serie que uno podría describir mediante el teorema de Wald como una función lineal. Entonces estaría aplicándole una herramienta que es para no lineal a una serie que es lineal, entonces probablemente no tendría mucha ventaja, me parece a mí, ¿cierto? Bueno. En este código se muestra un ejemplo con la serie pues, de la tasa de cambio. Aquí, por ejemplo, buscamos un autoarima, pero el autoarima que resulta es bastante, digamos, un poquito muy débil porque es un MA1 en la parte ordinaria y un MA1 en la parte estacional. De todas maneras, cuando calculamos los residuos, ¿qué son los residuos? Pues me refiero a esta serie que tengo acá, esta. Entonces, esos residuos específicamente para estos modelos ARIMA calculados con esta función están en la variable residuals. Eso tal vez no lo he explicado yo explícitamente, pero la serie que uno obtiene con esta opción residuals
es precisamente estos residuos a los que me refería ahorita, YT menos YHAT. Entonces, a estos residuos es a los que uno les quisiera aplicar las pruebas o las que le debe aplicar las pruebas de no linealidad a estos dos. Entonces, por ejemplo, esta prueba, ambas pruebas. En este ejemplo concreto, que no tengo aquí los resultados, da que no rechaza la nula. Entonces, no se detecta no linealidad, ¿cierto? De manera que no deberíamos utilizar una red neuronal con estos residuos. Sin embargo, por vía de ejercicio, por hacer el ejercicio, lo voy a hacer. Tomamos la serie que acabamos de formar, la serie AT, y la llevamos acá como argumento en la función que ya hemos visto, NN, tar, que está en la librería Forecast, y ajustamos una red neuronal, ¿cierto? Bueno, no la tengo acá explícita, eso la produce el Print Model 3. Diga usted, resulta una red con 3 nodos, 3, 2, si no estoy mal. Entonces, 3 capas y 3 nodos. Si fuéramos entonces a aplicar la metodología, calcularíamos unos pronósticos por el lado del modelo de red neuronal, y por el otro calcularíamos los pronósticos con el ARIMA. Y estos dos pronósticos los sumaríamos y haríamos un único pronóstico combinándolos. Entonces, bueno, por acá tengo la gráfica. Haciendo validación cruzada, en esta sección hay 30 datos. La línea azul es el ARIMA con la red neuronal y la línea negra es solamente el ARIMA. Como el ARIMA es tan pobre porque solamente tiene una componente de media móvil ordinaria y estacional, sus pronósticos son una constante. Entonces hay que entender eso, es decir, estos modelos puede que no produzcan unos pronósticos muy, digamos, impactantes, pues, por decir algo. Pero cuando se le agrega la red neuronal, aparentemente corrige un poco, pues, esa pobreza, digámoslo así, de los pronósticos ARIMA. Ya para terminar, un tema que es también similar al anterior es no modelos híbridos, pero sí una combinación de pronósticos. O sea, no es que descompongamos la serie y pronostiquemos con cada componente, sino que esta es otra estrategia. Acá Rod Hidman, que yo en muchas ocasiones pues les he comentado que es un autor muy activo en R, en la parte de series de tiempo. Entonces, en esta página que él lleva, rodhidman.com, hace una afirmación, dice que se sabía, por lo menos desde 1969, cuando estos dos autores, Bales y Granger, escribieron un paper famoso que se llama Combinación de pronósticos. Entonces ellos en ese artículo demostraron que si usted tiene pronósticos de distintos modelos, combinarlos es una buena idea, porque puede producir un mejor pronóstico. Entonces, él dice que hay dos librerías, una de ellas se llama Forecast Hybrid, que calcula pronósticos con varios modelos. Realmente utiliza, vamos a ver un momentico acá. Bueno, utiliza 6 modelos, aquí me comí uno. Utiliza AutoArima, ETS son los modelos de espacio de estado, NN etar es una red neuronal, STLM es un proceso de descomposición con LOES, y TBATS es otra librería. Me falta otra que es Theta M. Entonces, esta librería, digamos en este ejemplo de la tasa de cambio,
si uno utiliza esta función hybrid model, que es de esa librería, con YI, la serie, le calcula el ajuste de estos 6 modelos: un modelo ARIMA, un modelo de espacio de estados, un modelo de red neuronal, un modelo con base en LOES, y estos otros que no tengo pues la descripción en este momento, Theta y T-BATS. De todas maneras, lo que hace es que le podemos decir enseguida que calcule los pronósticos con esos 6 modelos. Por ejemplo, el modelo AutoArima que acabamos de ver, etcétera, y que los guarde en este objeto BF, que vendría a ser una matriz que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas y 30 filas. O sea, en cada columna están los pronósticos de cada uno de estos métodos, y ya uno, por ejemplo, puede hacer el promedio por filas y producir una nueva columna que son los promedios de los pronósticos, y producir entonces, esto es lo que hace este código, pues entre otras cosas, y producir esta figura. Pues lo que vemos acá en azul es la combinación de los pronósticos de esos 6 métodos. Si ustedes miran, bueno, no puse las 2 puntas, pero si nos retrocedemos acá un poquitico, de pronto el ojo alcanza a ver que ese pronóstico quedó muy parecido al pronóstico del ARIMA, y el ARIMA quedó muy parecido al de la combinación ARIMA-red neuronal. Bueno, ¿qué conclusión podría uno sacar finalmente? Pues yo lo que diría es que estas series son difíciles de pronosticar, pero sin embargo estos pronósticos no son tan malos. Es decir, son pronósticos a 30 meses, es que es muchísimo, y no están tan malos. Pues ambos serían en alguna medida unos pronósticos decentes, sobre todo este pues azul. Bien, con esto terminamos este capítulo 10, que es de raíces unitarias y modelos ARIMA. Me queda faltando el capítulo 11, que son los modelos ARIMA estacionales, pero entonces voy a dejar ese capítulo para enero, y voy a dejar también el taller de este capítulo para enero también, con el objetivo de que cuando volvamos yo vuelvo a hacer un repaso de estos temas, y ese repaso pues aprovecho y lo hago con el taller. Entonces con eso pues retomamos este tema, hacemos el capítulo 11, y estos 2 temas son el tercer trabajo. Pues por eso no quiero seguir avanzando más en las clases que faltan. Entonces voy a hacer un receso ya de las clases a partir de esta fecha. Voy a suspender la grabación en este momento, que esa parte pues no interesa como clase.